señor excelentísimo alcalde de Sanlúcar, señora excelentísima presidenta de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, señores miembros ilustres de la Academia, señoras y señores, es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí. Mis sudores me ha costado, espero que no me cueste muchos más continuar, pero es justo y necesario que este día, además, en el cual se celebra o celebramos el ingreso de Fernando Cruz Isidoro, que ha desarrollado toda su obra académica precisamente sobre la Casa Medinasidonia, que ha podido utilizar las fuentes que se han ido atesorando durante 26 generaciones en este archivo, y singularmente el trabajo de mi madre, sin el cual hubiera sido imposible cualquier labor investigadora. Años catalogando, yo fui testigo de ello, y gracias a eso pues nos encontramos con que hay personas que pueden darle sentido a ese paisaje urbano, sobre todo aquí en Sanlúcar, que en parte se constituye gracias al esfuerzo de mis antepasados. El trabajo de Fernando Cruz, además, ha tenido una gran virtud, que es que nos permite hacer el paralelismo entre la obra de mecenazgo y la fortuna política de la Casa de Medinasidonia. Son 26 generaciones. Esta casa la funda Guzmán el Bueno, 1297, señorío de Sanlúcar, y desde entonces este va a ser el centro de referencia de los Medinasidonia. No quiere decir que siempre vivieran aquí, porque, como siempre ocurre, pues hay flujos, hay reflujos, hay momentos de desgracia, de usurpación, ha habido de todo. Pero los Medinasidonia, como las mareas, siempre vuelven. Y son ya 7 siglos, aquí estamos, y espero que en el futuro otras personas como Fernando Cruz Isidoro puedan desarrollar una labor parecida, poniendo en valor iniciativas culturales realizadas por la Casa. Especialmente es de señalar el esfuerzo empleado en explicar el momento más importante de la Casa de Medinasidonia, que se vive en el siglo XVI, en las personas de séptimo, octavo y noveno duque, hasta que, por circunstancias discutidas, yo desde luego no comparto la tesis oficial de la sublevación, pero más bien considero que son intrigas de palacio. Ya lo he dicho en alguna ocasión, que justamente el famoso reto que hace el noveno duque don Gaspar al duque de Braganza era sobre todo una cuestión de consumo interno para mostrar y contrarrestar la publicidad que estaba haciendo Braganza con sus agentes en Sevilla, intentando mostrar que Medinasidonia era cómplice de su sublevación, lo cual era absolutamente incierto. Todo eso tiene su reflejo material y es justamente lo que Fernando Cruz ha hecho a través de sus múltiples artículos y publicaciones que recogen la historia de los más importantes monumentos que, ya vuelvo a repetir, constituyen un poco la imagen exterior de esta gran ciudad que es Sanlúcar de Barrameda. Yo no quiero entretenerles más. Personas más preparadas que yo van a hacer la glosa a continuación y van a recibir al nuevo académico. Simplemente agradecerles su asistencia, manifestarles de nuevo mi enorme satisfacción por poder estar aquí dirigiéndoles estas palabras. Y nada, con su permiso me retiro y me dedico a escuchar con toda la atención. Abrimos la sesión rápidamente. Muy buenas tardes, daros la bienvenida a todos y a todas, muy especialmente a los amigos, compañeros, familiares de Fernando en este más que merecido homenaje y reconocimiento. Agradecer, como no se podría hacer de otra manera, a la Real Academia Provincial de Bellas Artes, a su presidenta, las magníficas jornadas que hemos celebrado hoy durante todo el día en nuestra ciudad, y como no también pues agradecer tanto al señor Duque como a nuestra querida Lilian por acogernos en su casa. Damos de esta manera comienzo al acto, cediendo la palabra a la presidenta de la Academia Provincial de Bellas Artes, doña Rosario Martín. Gracias, señor alcalde. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Se abre la sesión pública y solemne de esta Real Academia Provincial de Bellas Artes
para el acto de recepción pública como académico correspondiente del ilustrísimo señor don Fernando Cruz Isidoro. El secretario accidental de esta academia, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo, dará lectura al acta de nombramiento de nuestro secretario general. Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso. Don Marcelino Díez Martínez, secretario general de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, certifica que en la sesión de la Junta de esta Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, celebrada el día 26 de junio de 2019, el punto 6 del orden del día se acordó aprobar por unanimidad la propuesta de nombramiento como académico correspondiente en Sanlúcar de Barrameda del ilustrísimo señor don Fernando Cruz Isidoro, por lo que a los efectos que procedan se extiende la presente certificación en Cádiz a 28 de octubre del año 2019. Firmado Marcelino Díaz Martínez, secretario general. Gracias, señor secretario. Rogamos a los señores académicos, ilustrísimo señor don Joaquín Hernández Conde e ilustrísimo señor don José Ignacio Fernández Pujol, acompañen al recipendiario a la sala, por favor. Es normal ponerse de pie cuando entre el académico de número, cuando entren todos. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, consiliario de esta Real Academia, para realizar la laudatio del académico electo. Ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academia de Andalucía, excelentísima señora presidenta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. La sesión pública a la que hoy nos convoca la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz es un gesto más del reconocimiento que la Academia quiere hacer a la historia del arte y la cultura de esta insignia capital andaluza. La elección de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda como la primera de la provincia de Cádiz en la que la Academia organiza una jornada de patrimonio histórico viene avalada por múltiples razones, a las que la personalidad del profesor Fernando Cruz Isidoro ha prestado una parte significativa de sus fundamentos. Por todo ello, debo expresar mi satisfacción al haber sido designado por la Academia para hacer la exposición de las razones laudatorias que han llevado a designar al profesor Fernando Cruz Isidoro como nuestro correspondiente. Es esta una misión realmente sencilla, puesto que su personalidad y su labor científica son de todo bien conocidas, y más aún en su ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a la que ha dedicado lo mejor de su trabajo. Fernando Cruz Isidoro, como él mismo expondrá con su habitual modestia, no es sanluqueño por nacimiento, pero sí lo es por amor y devoción que le han sido transmitidos por su familia y él ha sabido demostrar cumplidamente. Nuestro nuevo correspondiente tiene su mejor carta de presentación en los estudios que ha dedicado a Sanlúcar y en los reconocimientos que ya se le han hecho en la ciudad. Creo que conozco bien tanto la personalidad como la valía investigadora de Fernando Cruz Isidoro. Somos compañeros en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla desde hace más de 2 décadas. Nuestros despachos allí son vecinos y no pasa un día sin que nos veamos en el pasillo y comentemos nuestras investigaciones. Y esto, que podría parecer frecuente en una actividad profesional en la que se nos exige mostrar capacidad para presentar novedades inéditas que se suelen querer reservar con el recelo de que otros las hagan suyas.
Con el profesor Cruz Isidoro todo es claro y patente, pregunta lo que le interesa, cuenta lo que descubre y comparte la satisfacción de los logros sin ninguna reserva. Esto le enriquece y le prestigia. Para mí, que trabajé con asiduidad en Sanlúcar de Barrameda desde hace 40 años, todo me interesa y me agrada porque comprendo el valor de su capacidad para rescatar documentos, para observar monumentos y para extraer conclusiones que son, a cada paso, nuevas contribuciones al conocimiento de una ciudad a la que ambos amamos y admiramos. Los conventos de Capuchinos, de la Victoria y de Madre de Dios, pero sobre todo la Basílica de la Caridad, junto con los estudios sobre las hermandades del Nazareno, de las Angustias y del Santo Entierro, y la labor en nuestra ciudad de Alonso de Vandelvira, han sido los asuntos claves a los que ha dedicado un extenso número de libros y artículos, con los que el patrimonio histórico y artístico de Sanlúcar de Barrameda puede ser presentado en la actualidad sobre bases científicas muy firmes. Están, de otra parte, sus contribuciones a la historiografía de Sanlúcar, la edición del apreciado manuscrito de Velázquez Gastelu o la revisión del devenir de la revista Sanlúcar de Barrameda, que nació el mismo año que nuestro nuevo correspondiente, como testimonio de su interés por la vida cultural de la ciudad. El profesor Fernando Cruz es también un activo promotor de jornadas y ediciones conjuntas que ha sabido coordinar con excelentes resultados y en las que se ha dado cabida a muchos investigadores que reciben así su apoyo. En estas jornadas y sus publicaciones están las bases que han servido de estímulo y guía para la disposición actual de Sanlúcar en la toma de una actitud muy activa de cara a la celebración del 5º centenario de la circunnavegación. La labor del profesor Cruz Isidoro no se limita al ámbito de la ciudad de Sanlúcar. En Sevilla, donde se doctoró y donde desarrolla su labor docente, ha realizado otras obras de gran trascendencia. En 1991, la monografía dedicada al arquitecto barroco Sánchez Falconete. En 1997, la monografía sobre los maestros mayores de la Catedral y del Cabildo de Sevilla. Y más recientemente, en el año 2015, el estudio de la Capilla de San José, tan apreciada por su delicada arquitectura y ornamentación. Todo ello es también el fundamento de la labor docente que el profesor Cruz Isidoro lleva a cabo en la Universidad de Sevilla desde 1996. Allí imparte diversas asignaturas, es investigador principal del Grupo de Investigación, Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz, y ha dirigido 3 tesis doctorales, mientras que en la actualidad tiene a su cargo la dirección de otras 7, lo que revela la acogida de su persona en el alumnado que le pide esta labor. Otros datos en este terreno de la docencia son que ha sido becado por su innovación docente y obtenido el premio a la innovación docente y a la excelencia docente. Y también es director de becarios de la formación de personal universitario, de becarios de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de inicio a la investigación del plan propio de la Universidad de Sevilla. No es casual tampoco el que este acto tenga lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Ducal de Medina Sidonia. Nuestro nuevo correspondiente participa en el proyecto de excelencia titulado La colección de mapas, planos y dibujos del Archivo Ducal de Medinaceli, catalogación y estudio, y mantiene desde 1993 una línea permanente de investigación sobre el mecenazgo de la Casa de los Duques de Medina Sidonia y el patrimonio arquitectónico artístico. La directora del patronato de la Fundación Casa de Medina Sidonia ha accedido con gusto a que sea aquí donde se celebre el acto académico, con lo que marca unos nuevos lazos de unión con nuestra academia, en los que ha sido mediador el nuevo correspondiente. Vuelvo a expresarle mi felicitación, mi agradecimiento por su amistad y también por la aceptación del nombramiento, que será muy beneficioso para la academia y para la salud, para la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Cruz Isidoro para dar lectura a su discurso de ingreso. Cuando quiera.
Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, excelentísimo señor presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, excelentísima señora presidenta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Para mí es un orgullo y todo un honor entrar a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz como académico correspondiente. Quiero, por tanto, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los miembros de la Academia que han tenido a bien recibirme como tal, pero muy especialmente al ilustrísimo doctor Ramón Corso, amigo y compañero desde hace muchos años en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y de cuya mano, como mentor, ingreso en esta noble institución. Esta corporación, fundada por el Estado y bajo el alto patronazgo de Su Majestad el Rey, tiene una brillante historia, pues sus principios arrancan en 1777 y se erige como academia en 1788. Y desde entonces, como delegado de la Real de San Fernando de Madrid y asociada al Instituto de España, ha desarrollado una eficacísima labor en defensa de la cultura de la provincia de Cádiz, contribuyendo a la custodia y salvaguarda de sus obras de arte hasta el punto de haberse convertido, en buena medida, en la responsable de la preservación del actual Cádiz histórico-artístico y germen de su museo. De ahí que pertenezca al Instituto de Reales Academias de Andalucía y a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es en este punto donde nuestros intereses se hacen comunes, en la investigación, difusión y puesta en valor del ingente patrimonio artístico e histórico de esta bella y noble ciudad señorial en la que nos encontramos, Sanlúcar de Barrameda. Pues desde 1993, hace ya 26 años, una de mis líneas de investigación, que sigue abierta, es el mecenazgo de la casa señorial de los duques de Medinasidonia y el patrimonio arquitectónico y artístico, de permitírmelo, mi querida Sanlúcar. Que aunque no es mi ciudad natal, lo fue Sevilla, sí desde que nací y gracias a mi familia, que supo inculcármelo, he sabido quererla y mimarla, entregándole la mayor parte de mi actividad como investigador. Y ella me ha correspondido con creces. Primero, con la insignia de oro de la ciudad en 2008, que ostento con orgullo y honor, que fue en este mismo lugar. Luego, con el premio Capitán de Galeones, concedido por la Fundación Puerta de América en 2018, por mi continuada labor como investigador del patrimonio de la ciudad. Y ahora, en 2019, en que conmemoramos la primera circunnavegación, con este reconocimiento de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, que hará que mi labor sobre este enclave de arte y cultura se mantenga y aumente si cabe. Cuando reflexioné sobre el discurso que debía presentar para la preceptiva recepción pública en esta Real Academia, se abrieron de golpe, como en un amplio abanico, todos esos proyectos de investigación científica hechos realidad en los libros, capítulos y artículos que había dedicado al patrimonio de la ciudad. Pero enseguida supe reaccionar y gestionar cuál escoger. Debía volver a mis orígenes, a mi línea de investigación sobre la historia de la arquitectura y buscar un punto de encuentro con la mantenida sobre el patrimonio de esta ciudad. Y enseguida llegó la solución. Dedicar esta breve palabra a la labor que, en la Sanlúcar del primer cuarto del siglo XVII, dejó el arquitecto manierista Alonso de Vandervira. Pues constituye un conjunto de intervenciones de tal calidad que me permitieron acuñar en alguna publicación la expresión Sanlúcar vanderviriana. Verdaderamente su huella fue indeleble y vital en la monumentalización protobarroca que de la ciudad llevaron a cabo el séptimo y el octavo duque de Medinasidonia, mecenas sobre los que he centrado parte de mi actividad investigadora. Y fue en el archivo que se preserva en este noble palacio donde en buena medida se pergeñó esa investigación. Entre los miembros de esta corporación no caben excesivas explicaciones, dados sus conocimientos en materia arquitectónica y artística. Pero sí es conveniente, desde el punto de vista pedagógico, y yo soy un docente universitario, recordar brevemente la figura antes de centrarnos en las obras que pude documentarla en Sanlúcar.
No creo resultar excesivo si afirmo que Alonso de Vandelvira ha dejado una profunda huella en la historia de la arquitectura hispana e incluso de la Europa occidental. Verdaderamente, no por su obra práctica, sino por haber sabido sintetizar de forma eficaz y comprensible buena parte del saber de la cantería medieval y renacentista, al poner por escrito todo su saber en un manuscrito teórico, su libro de trazas de cortes de piedra. Con ello, recogió, resumió todo un saber medieval y supo romper las ataduras propias de un artista local para convertirse en universal, pues su tratado, nunca publicado en vida, fue muy copiado y plagiado en su época y usado, entre otros, por los arquitectos Juan de Herrera y Francisco de Mora. Un conocimiento de la estereotomía y del diseño arquitectónico y artístico que puso además en práctica con un interesante catálogo constructivo, aún conservado, que se desparrama por ciudades como Sabiote, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Huelva o Cádiz, a donde importa tipologías y formas consagradas por el manierismo jiennense, pero que resultan novedosas en esos lugares, haciendo con ello evolucionar el panorama arquitectónico de esos dispares centros urbanos hacia el protobarroco. Así contribuye a vertebrarlo sobre una misma manera, constituyéndose en un arquitecto que hoy llamaríamos andaluz. Y a mí me toca relatar aquí y ahora las obras que dejó en Sanlúcar de Barrameda. Intentaré ser breve, puesto que el texto de esta recepción, mucho más completo, lo tendréis luego en vuestras manos. Su profesión venía de familia, pues fue el primogénito, nada menos, que del genial arquitecto del Renacimiento jiennense, Andrés de Vandelvira, que lideró la actividad constructiva en el Santo Reino de Jaén durante 4 décadas. Su madre, Luisa de Luna, le trajo al mundo en Úbeda, donde su padre estaba construyendo, por encargo del meceno Francisco de los Cobos, la iglesia funeraria del Salvador. Nació en la primera semana de febrero de 1544 y en esa localidad nacerían sus 6 hermanos y permaneció en la familia 30 años. Su formación estuvo determinada por la actividad paterna, como no, de ahí que a muy temprana edad se enfrentase al duro oficio de la cantería, aprendiendo la profesión desde abajo, como luego harían algunos de sus hermanos, hasta asumir de forma natural los secretos que entrañaba, ocultos para el resto de la sociedad, basados en plantillas y esquemas matemáticos y geométricos dictados por la experiencia. Aprendió a leer, escribir y de cuenta, lo que permitió adquirir una importante cultura matemática y acceder a la literatura constructiva europea, fundamentalmente italiana, que hojeaba en la biblioteca paterna, como el Vitruvio y los libros de Serlio. Con ello obtuvo el suficiente conocimiento de la sintaxis arquitectónica del clasicismo italiano, que se sumó al alcanzado por la praxis gótica. Compruebo cómo tuvo preferencia por la regla de Vignola a la hora de usar los órdenes clásicos y por los 4 libros de arquitectura de Palladio y por el extraordinario libro de Serlio para diseñar portadas y retablos. Ese bagaje poco habitual al resto de canteros del momento le permitió progresar en el oficio, pasando por sus diferentes estadios, cada vez más complejos: moldurero, asentador, entallador, aparejador y finalmente maestro mayor de obra, que entrañaba la plena capacidad de traza. En esa progresiva adquisición del conocimiento oculto, su padre debió jugar un papel esencial, al instruirlo con su experiencia personal, pero también supo aprovechar lo que le aportaron los habituales colaboradores de este, como los escultores Esteban Jamete o Jerónimo Quijano, sin olvidar las enseñanzas a la vista de los maestros que lideraban la arquitectura de la región, como Diego de Siloé o Luis de Vega. Pero yo destaco una figura por su cercanía, la del cordobés Hernán Ruiz II, con el que terminó de formarse en Sevilla entre 1561 y 1564. Con él aprendió los complejos abovedamientos y el arte de la traza y el diseño, y le sirvió de ejemplo para asentar su conocimiento en su manuscrito. Vivió posiblemente en su casa y trabajó a sus órdenes en la Magna Hispalensis, con lo que pudo intervenir en el campanario de la Girarda y en la financiación de la Capilla Real, el patio del Cabildo o la sala capitular de la Catedral de Sevilla. Pero en 1565,
con 21 años decide regresar a su Úbeda natal para terminar de madurar, pues todavía no se hallaba en condiciones de acometer la aventura sevillana. De los 5 años siguientes no tenemos dato alguno, al trabajar junto a sus hermanos en el taller paterno, desplazándose toda la familia a Jaén en 1566, cuando su padre se hizo cargo de la traza y construcción de su catedral. Será a partir de 1570 cuando retomemos su pulso vital, primero en Villacarrillo, donde la familia poseía bienes, y desde 1571 en Sabiote, donde casó con Ana Antolínez Melgarejo, una hidalga de cierto abolengo. La unión favoreció su carrera política en su consejo, pues desempeñó puestos de importancia, como el de regidor, alcalde mayor o administrador del pósito de grano municipal, que fueron parejos a su enriquecimiento personal. Además, fue arquitecto mayor de la villa entre 1583 y 1585. Allí residió en unas casas principales en la trasera de la parroquia de San Pedro y amasó un rico patrimonio que le permitió una vida desahogada como hidalgo y gran señor, que es como se le titula en la documentación municipal. Y allí vinieron al mundo sus hijos, Andrés en 1575, Alonso en 1577, Juan en 1579, que siguió sus pasos profesionales, o Luisa en 1580. Su esposa murió allí en 1605, y que sepamos, su hija permaneció en la región y tuvo descendencia, que todavía hoy continúa. La inactividad constructiva, con obras de importancia en la decena larga que pasó en esa localidad, y la crisis personal que le provocó que su padre, a la hora de fallecer, le cerrara las puertas como arquitecto de primer nivel en la región, fueron cruciales en su evolución. Y es que su padre no solo no le avaló como nuevo maestro mayor de la Catedral de Jaén, que hubiera sido lo lógico, porque allí había trabajado codo con él y el resto de sus hermanos, sino que además su padre dejó claro en su testamento que prefería se concediera la plaza a otro discípulo, Alonso Barba, forzando la situación ante los canónicos al entregarle a ese otro maestro los planes, la maqueta y los secretos de la catedral. No había vuelta atrás. Ese panorama desalentador dio, no obstante, un fruto inesperado y relevante para su memoria artística, que le llevará mucho más allá de lo que hubiese alcanzado con esa maestría. Le determinaron, en la quietud de su hogar, a redactar una obra teórica que es única en el Renacimiento español, el libro de trazas de corte de piedra. En sus hojas asentó todo el conocimiento constructivo familiar y de la cantería hispana del momento. Con ello nos deja una huella superior a la de su padre que, aunque pieza clave del Renacimiento jiennense, nunca superó el carácter mecánico del oficio. Debió terminarlo antes de partir para Sevilla en 1588 y sospecho que su publicación pudo ser uno de los motivos que le animaron a dejar familia y hacienda. Desgraciadamente no se conserva el manuscrito de su mano, que entregó para su publicación al arquitecto Juan de Valencia, muy vinculado con Juan de Herrera, que era el arquitecto de Felipe II, que nunca se lo devolvió, pasando de mano en mano para plagiarlo sin llegar a publicarse. Se conservan dos versiones, una en la Biblioteca Nacional de Madrid y otra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esa ciudad, y copias menores de apunte en esa Biblioteca Nacional de Madrid. Finalmente, el facsímil fue editado en 1977. Su deseo de publicación y la necesidad de progresar en su profesión le animaron a dejar su cómoda posición de rico hidalgo en Sabiote. Allí quedaron mujer e hijos, para buscar en Sevilla esa progresión que ansiaba por encima de todas las cosas, cuando ya contaba con una edad avanzada para esa aventura, 44 años. Conservaba un buen recuerdo de la metrópoli y no pocos amigos, como los Zumárraga, canteros jiennenses, que podrían abrirle puertas. Y acertó en tan arriesgada apuesta, porque aquí lo encontramos desde 1588, sobresaliendo como buen constructor en piedra en una ciudad donde no había canteros, sino excelentes alarifes, albañiles y carpinteros, por la larga tradición mudéjar de la ciudad. Coincidiría con Pedro Díaz de Palacio, los Zumárraga, Asensio de Maera, que por cierto trabajó en este palacio,
Juan de Oviedo, que también trabajó, Bermondo Resta, Cristóbal de Rojas y otros que supusieron al final una dura competencia. Al principio trabajó como un simple cantero, contratando obras diseñadas por otros, como la portada de la iglesia de Santa María de Jesús ese año. Pero su progresión fue inmediata. En menos de un año fue nombrado aparejador de la Casa Lonja de Mercaderes, el actual edificio del Archivo de Indias. El edificio, de carácter real, había sido trazado nada menos que por Juan de Herrera, lo que le permitía tener un contacto directo con la corte y con Felipe II para intentar publicar su manuscrito. Cuando por fin pudo ocupar su maestría, en febrero de 1600, desgraciadamente, la obra quedó paralizada unos años, hasta enero de 1609, lo que le determinó a abandonarla al quedar inmerso en otros proyectos. En ese tiempo, contrató la talla de algunas portadas en piedra, como la desaparecida de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la del Colegio Jesuita de San Hermenegildo, y trazó varias iglesias que se conservan, como la del convento de Santa Isabel en 1602 y la de los Carmelitas del Santo Ángel de la Guarda en 1603. Pero seguía quedando un amargo vacío en sus apetencias. No terminaba de despuntar. Seguía la sombra del recuerdo paterno. Esas ansias se colmarían en parte con su vinculación profesional con el poderoso séptimo duque de Medinasidonia, don Alonso Pérez de Guzmán Herueno, que ocupaba desde 1588 la plaza de capitán general de la costa de Andalucía y de la mar Oceana. Lo conoció en Sevilla, donde el duque pasaba largas temporadas en su magnífico palacio, o entre sus funciones se hallaba la defensa del litoral de Andalucía Occidental, que se convirtió, a la postre, en su valedor para arañar el sueño de una titulación superior, la de ingeniero militar, que al final quedó en plaza de menor rango, la de maestro mayor de las fortificaciones de Cádiz. Ese mecenas le confiaría, al igual que luego su hijo, el octavo duque don Manuel, importantes obras en Sanlúcar de Barrameda, que era la capital de su estado señorial y el centro de su poder en la región. Verdaderamente será Alonso de Vandervira el que terminará de dar forma a una meditada política ducal iniciada siglos atrás de urbanizar y monumentalizar la ciudad con un excelso mecenazgo arquitectónico. Pero que sepamos, nunca fue maestro mayor de obras ducales, ya que sus intervenciones siempre fueron puntuales y nunca se le tituló la documentación de Tardiza. Su primera intervención sanluqueña parece ser la traza en 1604 del campanario de la torre de la parroquial mayor de Nuestra Señora de la Hoz, iglesia de corte señorial inmediata a este palacio ducal, con el que se comunica por una tribuna. Sustituyó a un primitivo chapitel piramidal gótico, del que tenemos referencia visual en la vista de San Lucas, que dibujó el pintor flamenco Antón van den Winckelaerde en 1567. El campanario, muy elegante y de ladrillo, se resuelve en dos cuerpos. En el primero, utiliza en sus planos mayores el módulo serliano-paladiano aprendido en la Girarda, donde había trabajado. Un balcón de medio punto entre dos vanos dintelados para campana, articulados por 4 viñolescas pilastras de Toscana almohadilladas. El ritmo se reduce en las caras menores al limitarse a un balcón entre pilastras y parejas de hornacinas de escasa profundidad. Una volada cornisa da paso a un novedoso segundo cuerpo de planta oval, inspirada en un emblema de Arciato y en modelo de microarquitectura en plata, sin olvidar la sala capitular de la Catedral de Sevilla, donde también intervino. Se organiza con el vuelo de 8 arcos rebajados sobre pilares y se remata con una linterna circular horadada. Y de forma casi continuada, a partir de 1606, cuando todavía era maestro mayor de la Lonja de Mercaderes, pero ya ejercía como maestro mayor de las fortificaciones gaditanas, intervino en el monasterio de Dominica de Madre de Dios, mis dominicas. Dispuesto en el barrio bajo, por entonces muy cercano a la ribera, la iglesia la había construido unos años atrás Juan Pedro Libadote, un ingeniero y arquitecto napolitano que trabajó al servicio de la condesa de Niebla, doña Leonor, pero quedaba por realizar su capilla mayor. La documentación recoge cómo fue costeada por su hijo, el séptimo duque don Alonso, entre ese año y el de 1607. Le atribuimos su traza y decoración facultativa, pues mantiene una estrecha relación con su catálogo y su manuscrito. Levantó
una caja cuadrada de 3 muros, con un cuarto lado abierto para una teatral embocadura triunfal de medio punto sobre pilastra. Se cubre con una farsa media naranja de poco peso, posiblemente de ladrillo tabicado de canto, con trasdó embarrado en yesería, pues por encima se dispone el mirador conventual. Su articulación interna, con artesones en disminución hacia la clave, es similar a la que aparece en su manuscrito, la llamada capilla redonda por crucero. Su ornato yesero es de corte manierista y gran rotundidad. Entre 1608 y 1610 intervendrá en otra zona monacal de importancia, la portería de Madre de Dios. Allí va a crear un bloque de representación, externo a la clausura, como zona auxiliar para la administración y para el servicio. Se abre con una portada monumental tallada en piedra arenisca, que por cierto, hago un inciso, se encuentra en muy mal estado y haría falta una restauración urgente, donde va a utilizar un diseño clasicista, el de arco triunfal, usado por Siloé en Granada, con un medio punto entre parejas de semicolumnas corintias. Acogen hornacinas cóncavas para las imágenes de Santo Domingo y San Jacinto. Destaca su entablamento con un frontón de triple curvatura roto y al centro una hornacina con bóveda de horno para una imagen mariana. Abre un vestíbulo de planta rectangular, la llamada sala de la portería o del antetorno, desarrollado con el porte de una auténtica iglesia, de una nave de 3 tramos. De nuevo yo destaco su cubrición. 3 magníficas bóvedas vaídas de piedra. Una tercera intervención sanluqueña tendrá lugar entre 1607 y 1610, la terminación de la iglesia del convento de Clarisas de Regina Coeli. Fue de nuevo un encargo del 7º duque de su esposa doña Ana de Silva. Allí existía una vieja capilla mudéjar que se mandó reedificar. La idea era conservar su nave y agrandarla por ambos extremos. El proyecto lo inicia el ingeniero Cristóbal de Rojas, que levanta los coros bajos y altos, y luego pasó a manos de Vandervira, que se encontraba en Cádiz, por lo que las monjas solicitaron a Felipe III en 1607 la pertinente licencia para que pudiese abandonar su labor gaditana. Terminó la fachada interior de ambos coros con 2 diminutas portadas de marcada plasticidad y supervisó las cubiertas de madera de los mismos. A principios de 1608 contrató la construcción en piedra de la capilla mayor, que concluyó en 1610. Destacó su potente arco triunfal y la bóveda vaída de artesones, de complejas formas geométricas cerlianas. Dispuso una nueva cubierta de madera sobre la nave y rediseñó el muro del Evangelio que da a la calle Regina, trazando y tallando, entre los veranos de 1608 y 1609, 2 portadas gemelas que permiten la integración de la comunidad con su entorno, que resultan similares al diseño de la portada de Madre de Dios. Creará con ello un modelo tipológico que luego pasará a la arquitectura conventual femenina de Hispanoamérica, pues esas dobles portadas podrían servir allí para facilitar el tránsito de procesiones como la del Corpus. Pero sin dudar, su obra más personal resulta el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, pues va a realizar su traza y va a dirigir su construcción. Se trata de un amplio edificio que albergaba una compleja institución fundada por los 7º duques, con enormes rentas y privilegios, como estar exento de la jurisdicción del ordinario, es decir, fuera de la jurisdicción del arzobispado. Su función principal era acoger el fastuoso culto de una milagrosa imagen mariana elevada por el 8º duque a patrona de la casa ducal, de Sanlúcar y de todo el estado territorial, pero también el servir como sede del Hospital de San Pedro, del Colegio de Varones de San Ildefonso y como panteón funerario. La obra la inició en junio de 1610 y se concluyó en la parte más grosera en agosto de 1612, contratando posteriormente la torre. Durante ese tiempo se le pasó ración alimenticia y un salario de 9 reales por día de trabajo. Empleó una planta habitual en su producción, la cruz latina, de nave única, en este caso con 4 tramos, con capillas entre contrafuertes internos, brazos cortos, cabecera plana y coro en alto a los pies. Su alzado interior muestra su habitual sobriedad manierista, con pilastras de ladrillo de orden gigante adosadas a pilares. Interesante de nuevo resulta la cubrición abovedada por el uso de vaídas rectangulares de piedra para la nave, pero de nuevo vuelvo a destacar por su ornato la de la capilla mayor y por diseño la del crucero,
una compleja escarzana rebajada de disposición radial. Usa cañones en los brazos del transepto. ¿Cómo no va a demostrar su buena habilidad para la traza en sus 3 portadas de sillería, fundamentalmente la de los pies? Se concibe como un vertical y estrecho retablo de piedra de arco triunfal, con parejas de pequeños soportes en superposición de órdenes para oprimir unas finas para estatuas. Resulta poco airosa la disposición de la torre, de robusta impronta herreriana, pero luego será el modelo que utilice en la torre de las casas consistoriales de Kassel. Aquí emplea el módulo serliano, adquiriendo dinamismo el segundo cuerpo por su planta decreciente octogonal. Su última intervención arquitectónica en la localidad es la traza y dirección parcial de la iglesia de Mercedarios Descalzos de Nuestra Señora de la Merced en 1616. En esta ocasión, tras la muerte de su protector, el séptimo duque, será llamado por su hijo, el octavo duque don Manuel. Por sus condiciones y diseño, pude documentar, se le entregaron 50 escudos de oro. Concibió la iglesia como panteón funerario para ese señor y su esposa, y en su construcción la casa ducal gastó toda una fortuna, 678.507 reales. En esos momentos la fama de Vandervira se hallaba en su cenit, pues solo hacía un año que había participado en el proyecto de mayor envergadura de la arquitectura sevillana de todo el siglo XVII. Me refiero a las trazas conjuntas que diera en 1615 con Juan de Oviedo y Miguel de Zumárraga para la iglesia del Sagrario de la Catedral, una compleja obra de piedra que no se concluiría hasta la década de los años 60 del 17. A diferencia de otras ocasiones, el arquitecto ya no intervino en su construcción, me refiero a la Merced, pues estaba empeñado en la fortificación y en diferentes obras municipales en Cádiz. Su presencia en Sanlúcar resulta esporádica, regresando en pocas ocasiones, quizás hasta 1618 o como mucho 1620. Pero sigue el mismo esquema. Una planta de cruz latina, de nave única, ahora de 5 tramos, capillas entre contrafuertes, brazos del transepto enrasado, cabecera de tercero plano y coro en alto a los pies. Su alzado interior se organizará con severas pilastras toscanas en 2 pisos, pero resultan muy plásticos los elementos labrados en piedra, como los abovedamientos o las estructuras a modo de retablos del transepto. Para finalizar su obra sanluqueña, he de comentar 2 diseños de retablos mayores, por los que demuestra de nuevo su enorme capacidad de dibujo e interpretación viñolesca de los órdenes clásicos. El primero, desaparecido, el retablo mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Hoz. Esta mañana hemos estado viendo lo que queda de la estructura de piedra. Lo proyectó a finales de 1611. Pero sí que se conserva, y es una joya, el retablo mayor del Santuario de la Caridad, que trazó a finales de ese año o a principios de 1612. De madera de pino de Flandes y roble, es de planta lineal, con bancos, 3 cuerpos de 3 calles, articulados por parejas de columnas corintias para cuadros y 4 estrechas entrecalles para imágenes relicarios. Su ático se adapta al espacio del abovedamiento. Solo me resta comentar su fallecimiento. La última noticia certera es la de su testamento, otorgado en Cádiz en enero de 1624. Luego se abre un vacío documental hasta enero de 1625, cuando aparece un Alonso de Vandervira, que no sabemos si es ya el maestro, o creo más probablemente su sobrino de igual nombre y apellido. Una hipótesis mantiene que abandonó la ciudad para morir en Zabiote y ser enterrado en la capilla de los Melgarejos de la parroquia de San Pedro, pero creo más lógico que su muerte tuviese lugar en Cádiz poco después de Testar. Y ya para concluir, me gustaría resaltar la idoneidad del marco de esta exposición, el Palacio Ducal de Medinasidonia, en cuyo archivo general he pasado muchísimas horas, que han servido de sustento para la mayor parte de mi investigación, no solamente de Vandervira, sino de muchísimos libros, capítulos y artículos. Y quiero resaltar ese riquísimo fondo documental y el marco artístico que lo envuelve, que creo que es un auténtico patrimonio universal que hay que preservar, pues su continuada consulta resulta indispensable para el conocimiento de nuestro pasado y es el germen de futuras investigaciones que debemos cuidar. Muchas gracias y he dicho. No, no te escucho.
Vamos a proceder a la imposición de la medalla académica y a la entrega del diploma, por lo que rogamos a don Fernando Cruz Isidoro tenga la amabilidad de acercarse al estrado. Pues vamos a continuar y tiene la palabra el presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Bueno, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, excelentísima señora presidenta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, dignísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Es para mí una satisfacción decir unas brevísimas palabras en este acto en el cual se nombra académico correspondiente de esta academia a una persona que conozco yo desde hace varios años. Les diré, para aquellos que no lo conozcan, que el Instituto que son la mayoría de ustedes, que el Instituto de Academias de Andalucía está integrado por las 27 academias y reales academias que tienen su sede en Andalucía. En su conjunto cubren todas las áreas del saber en ciencias, artes y letras. Su ámbito territorial es muy diverso y su antigüedad igualmente muy diversa, desde la más antigua de nuestras academias, que es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, fundada en 1700, que es más antigua que ninguna otra academia de nuestro país, incluida la Real Academia Española, que es la de la lengua, que se abre 16 años más tarde y que nos guía en el uso de nuestro vocabulario, pero que está, digamos, redactado su diccionario no solo por la Real Academia Española, sino por el conjunto de las academias de lengua española repartidas por todos los países americanos, además de por España, y que reúne algo más de 88.000 vocablos de uso en los países americanos. La más reciente es la Academia Iberoamericana de la Rábida, la tercera de nuestras academias que tiene el epíteto iberoamericana. Se lo digo para su información, el Instituto procura promocionar las reuniones interacadémicas y las 3 academias iberoamericanas celebrarán una reunión la semana que viene, el día 13, en la ciudad de Cádiz. Yo no quería decir nada más, sino felicitar muy calurosamente al nuevo académico, felicitarlo por su nombramiento, pero también por su magnífico discurso y también al ilustrísimo señor don Ramón Corzo por su presentación, que ha sido muy brillante. Felicitarlo, felicitar a la academia por incorporar a un historiador sólido, como es el nuevo académico, el doctor Cruz, y felicitar también a la academia por el acierto de haber celebrado estas actividades hoy en la ciudad de Sanlúcar, sobre todo esta mesa redonda que ha tenido lugar esta tarde sobre el patrimonio sanluqueño, tan magnífica y dirigida por uno de los miembros de la academia. Y nada más, sino también darle la bienvenida al instituto, porque cuando se incorpora a una de nuestras academias,
entra a formar parte de la nómina del Instituto de Academias de Andalucía. Y nada más, muchas gracias por su atención. Pues tiene la palabra la excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimo señor duque de Medina Sidonia, ilustrísima señora presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Cerrar estas sesiones públicas con unas palabras que sean un testimonio de gratitud y reconocimiento hacia quienes han intervenido en los actos que se han celebrado supone una de las obligaciones de la presidencia de la Academia. No es nuestra misión en estos momentos realizar un comentario que apostille con conocimiento de causa lo que se ha dicho y al mismo tiempo glosar la personalidad de quien lo ha expuesto, pero sería imperdonable que esta jornada que hemos dedicado al patrimonio cultural de esta ciudad, celebrada en dos de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de Sanlúcar de Barrameda, como son la parroquia de Nuestra Señora de la O y ese magnífico recinto del Salón de Embajadores del Palacio Ducal de Medina Sidonia, no mereciese de esta presidencia otra cosa que algunas palabras protocolarias que manifestasen nuestra satisfacción y nuestra gratitud. Hoy, en el curso de este solemne acto, un nuevo miembro de esta academia acaba de ocupar esa tribuna para pronunciar su discurso de ingreso. Ese discurso que la tradición y el protocolo establecen para que el acta que ha leído nuestro secretario general se haga efectiva y el académico electo pueda sentarse entre nosotros en la plenitud de sus derechos y, sobre todo, de las obligaciones que contrae. Es preceptivo en las academias que un discurso de ingreso esté siempre relacionado con los fines de la corporación a la que se accede, en este caso, perfectamente establecidos en nuestros estatutos: fomentar el estudio, la difusión y la protección de las artes y del patrimonio cultural. Y nada más cercano a este propósito que la vocación y la trayectoria investigadora y docente del doctor don Fernando Cruz Isidoro. La Academia ha abierto las puertas esta tarde de par en par a un historiador del arte de reconocido prestigio y a uno de los grandes expertos en el patrimonio histórico-artístico de Sanlúcar y de Andalucía, especialidades ambas a las que ha consagrado su actividad intelectual y sus afanes, y ha llegado a esta casa, que desde hoy es también la suya, para poner a disposición de esta institución sus saberes y esos méritos profesionales que con tanto acierto ha glosado nuestro académico conciliario, el ilustrísimo señor don Ramón Corzo. El ingreso de un nuevo miembro en la Academia es, sin duda, un gran acontecimiento porque contribuirá a potenciar la calidad de las reflexiones que van a enriquecer los aportes de la institución a la sociedad. Nuestra Academia está empeñada en grandes proyectos y necesita la mayor notoriedad y proyección. No pretendemos halagar vanidades, sino comprometer capacidades y voluntades y propiciar que las nuevas ideas sugeridas por los nuevos numerarios y correspondientes enriquezca e incluso, si es necesario, que revolucionen la vida corporativa. Estamos obligados a convertirnos en un referente cultural y artístico de nuestra provincia y de lo que no tengo la menor duda es que esta academia encontrará siempre en nuestro correspondiente un eficaz colaborador. A la vista de la extraordinaria trayectoria curricular del doctor Cruz, podrán suponer que el principal activo del capital de una academia reside siempre en los propios académicos que la integran. Y eso es así porque, como he dicho tantas veces, no somos un senado de ilustres ni un selecto club de elegidos a los que se nos recompensa con el ingreso. Sabemos que se nos convoca por nuestra capacidad de impulsar a la institución con proyectos y actividades que dinamicen su vida corporativa. Sigo opinando, y nunca cambiaré de opinión, que la personalidad de las Reales Academias, nuestra presencia social y sus probabilidades de avanzar hacia el futuro serán siempre proporcionales a la excelencia y a la capacidad de trabajo de sus miembros. Nuestro académico correspondiente será a partir de este momento un embajador de esta academia aquí en la ciudad de Sanlúcar, y si quiere extender su gestión puede hacerlo también en Sevilla, y va a ejercer unas funciones de representación que son para nosotros en la coyuntura actual de un valor decisorio y fundamental.
Estamos completamente seguros que lo va a hacer con la dedicación y la competencia que ha venido demostrando desde hace tantos años. Por lo tanto, nos sentimos muy honrados de tenerla entre nosotros y, como presidenta de la Academia, le doy en nombre de la Corporación nuestra más cordial bienvenida. Las Reales Academias, surgidas del espíritu de la Ilustración y amparadas por la Corona, empezaron a constituirse en España en el siglo XVIII como centros de cultivo del saber y de difusión del conocimiento. Hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo las entidades que representan la excelencia en los diversos campos de las ciencias, de las artes y de las humanidades. Sus valores esenciales son, por un lado, la categoría de sus miembros, en quienes concurren los más altos méritos intelectuales y científicos, y, por otro, su estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos. Precisamente esos valores de excelencia e independencia justifican que las Reales Academias sigan siendo centros de pensamiento, de cultura y de investigación, y por este motivo estén perfectamente cualificados para salir más a menudo de lo que lo hacen a la escena pública, siendo las portavoces principales en materias relacionadas con el desarrollo científico y cultural de la sociedad española, porque tanto su historia como su trayectoria, su capital humano, son desde luego vitales para la mejora del sistema científico, artístico y cultural de nuestro país, y sobre todo porque entre nuestros deberes estatutarios está el de contribuir precisamente a ese desarrollo. Es cierto que nuestra Real Academia Provincial de Bellas Artes es también una entidad cultural muy antigua. Es la más antigua de Cádiz, cuyos orígenes se remontan al año 1777, aunque el acta de erección y establecimiento se estableció en el 29 de noviembre de 1788. Es una corporación de derecho público cuyos estatutos les otorgó el propio Estado con el fin de estudiar y proteger las bellas artes y difundir los valores del patrimonio, y hace unos años, sobre los 80, el Ayuntamiento de Cádiz le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad por contribuir a la custodia y salvaguarda de las obras de arte y la defensa del Cádiz histórico-artístico. Esta Real Academia de Bellas Artes, junto con otras nacidas en los tiempos de la Ilustración, forman el histórico grupo de las Reales Escuelas de Nobles Artes, entidades docentes públicas y gratuitas, dedicadas a la enseñanza de la arquitectura, de la escultura y la pintura. Unos centros que jugarían un importantísimo papel en el desarrollo y significación de la profesión del artista, un artista que va a pasar de su condición originaria de trabajador manual a otra más elevada de intelectual, lejos de la formación artesanal del taller, y que, por otra parte, las academias llevarán a efecto la exigencia de dar a la obra de arte un fundamento teórico y al artista una formación completa basada no solo en la práctica del dibujo, sino también en la enseñanza de disciplinas científicas y humanísticas. No se preocupen, porque no es el momento de recordarles con exactitud nuestra historia, pero sí debo dejar constancia en estos momentos que las academias fueron además el instrumento del que se sirvió la Corona para regular y centralizar la protección patrimonial y la tutela de los valores artísticos, y fue precisamente en sus juntas donde se gestaron gran parte de las ideas que se materializaron en medidas concretas de protección. La Academia, a fin de cuentas, supuso un mayor control del mundo artístico y, por tanto, un ojo crítico ante las acciones que podían poner en peligro nuestro patrimonio. No es el momento, como les he dicho, de hacer una pormenorizada historia de nuestra institución, pero podrán hacerse una idea de su importancia si les digo que durante muchos años, prácticamente hasta finales del siglo XIX, las academias de Bellas Artes tuvieron a su cargo la gestión de todo lo que se realiza hoy en cuanto a la docencia artística en las facultades de Bellas Artes y las escuelas de arte, o lo que se lleva a cabo para la defensa del patrimonio histórico o de los museos a través de los correspondientes departamentos de cultura de las administraciones autonómicas. En el curso de su historia, la Academia ha sufrido diversos avatares que han supuesto la pérdida de muchas de esas competencias, y tras el Real Decreto del 9 de julio de 1892, nunca más dispondrá del círculo de acción que le permita recobrar la vida y la importancia de tiempos pasados. Hoy tenemos que reconocer que todo parece confabularse para apagar la voz de las academias. Los limitados presupuestos impiden a estas instituciones realizar una gestión cultural y científica adecuada a sus fines,
y sorteamos una constante falta de recursos y a menudo de desinterés de la opinión pública y de la Administración para mantener en pie y con cierta dignidad instituciones centenarias o bicentenarias como la nuestra. Esta jornada que hemos dedicado al patrimonio sanluqueño, por ejemplo, ha sido posible gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, una ayuda que pone de relieve, desde luego, una considerable estima hacia esta corporación, pero que también deja en evidencia la lamentable precariedad de nuestra economía. Y es, por cierto, ese un problema endémico de todas las academias andaluzas. Pero les aseguro de una cosa, esta Academia de Bellas Artes de Cádiz no es un cuerpo muerto, ni muchísimo menos estamos sumidos en una profunda crisis de identidad de la que somos incapaces de revivir. Somos de la opinión que si la Academia pretende recuperar su espacio y ser un referente para la cultura de esta provincia, la única manera de hacerlo es recobrando nuestra memoria y revitalizando nuestra herencia. Un legado que hemos procurado conservar con dignidad y acrecentar con rigor e imaginación. 230 años creo que son muchos años y más que suficientes para establecer una tradición, pero también para consolidar nuevos criterios y abrir nuevos caminos y volver la mirada hacia atrás, no con añoranza ni con nostalgia, sino como punto de partida para proyectos renovados. ¿Por qué no reivindicar la voz académica y docente que aún podríamos tener? En definitiva, queremos volver a recuperar el papel de la Academia en su sentido más etimológico, un lugar para la formación y para la información. Y ese es un capital al que, desde luego, no estamos dispuestos a renunciar. Y todo ello siempre amparados por nuestros estatutos, claro está, que nos advierten que nuestro principal objetivo es fomentar la creatividad artística, así como el estudio, la difusión y la protección de las artes y del patrimonio cultural. Y varios artículos de nuestro reglamento nos legitiman asimismo para velar por la conservación de los monumentos, obras de arte y lugares tradicionales constitutivos del acervo artístico y cultural de Cádiz y su provincia, o para vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos al respeto del contenido artístico de edificios y de otros conjuntos de valor monumental. Y ese es el origen del pequeño manifiesto que encabeza la cabecera, que es la cabecera del programa general de esta actividad. Nuestra Academia se propone con esta actividad revitalizar en el territorio provincial el espíritu de propagación y protección de las artes que ha sido el eje vertebrador de su actividad desde la creación de la Escuela de las Tres Nobles Artes. Por ello, en armonía con la legislación vigente, en torno al patrimonio artístico y a su actual concepto, acuerda programar una serie de jornadas sobre el patrimonio local en distintos núcleos de población. La Academia reconoce, como reconocemos todos, la trascendencia del patrimonio para la cultura y el desarrollo por ser el principal activo del capital cultural de las sociedades contemporáneas, y habida cuenta que la noción de patrimonio cultural se ha extendido a categorías que no forman parte necesariamente de los sectores artísticos, históricos o naturales, todo nos advierte que la cantidad de objetos patrimoniales seguirá aumentando día a día. En esos tiempos en los que el embate globalizador amenaza la diversidad cultural, ¿quién se atrevería a negar que la protección y proyección del llamado patrimonio vivo o patrimonio inmaterial se ha convertido en una urgente necesidad de diferenciación? La Academia solo pretende con estas jornadas sensibilizar a comunidades y ciudadanos para acrecentar su conocimiento sobre el valor y el sentido del patrimonio, así como apoyar todos los esfuerzos que se pongan en marcha dirigidos a la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial y de todos los elementos que incidan en su conservación y en su mantenimiento. Esta es la primera vez, debo decir, que celebramos una actividad cultural y una sesión académica lejos de nuestra sede. La elección de la ciudad de Sanlúcar no ha sido casual, aunque crean ustedes que ha sido así, no lo ha sido. Para empezar, la Academia de Bellas Artes pretende honrar con nuestra presencia a esta ciudad en la conmemoración del 5º centenario, de la que sin duda es la mayor gesta marítima de la historia, el viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano, y felicitar a su alcalde por el éxito de los actos conmemorativos que se han celebrado en este año. No es la primera vez, ni será la última, que el pasado de esta ciudad represente siempre para su alcalde la mejor herencia y la mejor carta de presentación ante sus ciudadanos.
En segundo lugar, porque existen ciertas similitudes y muchas entre Cádiz y Sanlúcar, pero hay una que compartimos especialmente. Ambas ciudades seguimos sintiendo la nostalgia y el recuerdo de América. Los momentos más brillantes de la historia de Sanlúcar de Barrameda se encuentran relacionados con el descubrimiento de América, los posteriores viajes comerciales hacia el Nuevo Mundo, y nosotros en Cádiz vivimos y paseamos por una ciudad que se puede convertir en un rincón americano con apenas unos ligeros retoques, y a la vuelta de cada esquina nos sorprende una perspectiva colonial y el recuerdo de ese pasado glorioso que vivió la ciudad durante el siglo XVIII y parte del XIX. Y en tercer lugar, pero por encima de todo, porque estamos aquí, porque Sanlúcar de Barrameda, asentada en el margen izquierdo del estuario del río Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana, es una ciudad con un patrimonio artístico extraordinario, un escenario privilegiado, yo creo que bendecido por los dioses, donde la historia, la cultura y la naturaleza conforman un verdadero tesoro del patrimonio de esta autonomía nuestra. En estos momentos finales de mi intervención, es de obligado cumplimiento para esta Real Academia el emocionado recuerdo, la evocación de la figura de una mujer que nos ofreció la ejemplar observancia de unos deberes que, por razón de su condición social, bien podría haber eludido. Por ello, me van a permitir que mis últimas palabras estén dedicadas a la memoria de doña Luisa Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia. Para empezar, debo decir que no existe nada más afín al mundo de las academias que la vida de una mujer que consagró su tiempo y su esfuerzo al estudio y a la investigación, y que lo hizo de un modo casi exclusivo en el ámbito del que está considerado como el archivo nobiliario más importante de Europa y, sin duda, uno de los grandes patrimonios extraordinarios que se conservan en esta ciudad de Sanlúcar, el archivo de la Casa de Medina Sidonia. Doña Luisa Álvarez de Toledo consagró sus actitudes y su capacidad de trabajo, que eran extraordinarias, a un solo fin: rescatar, en el sentido más estricto del término, los legajos del archivo ducal y convertir esos documentos abandonados en uno de los archivos históricos más importantes de nuestro país. Como si de un descubrimiento arqueológico se tratara, la duquesa relata en una entrevista que pude ver el hallazgo de los documentos en un guardamuebles y en un túnel, como ella dice, sin ventanas, con una humedad impresionante, y los urgentes trabajos de rescate que tuvo que poner en marcha para evitar que esas precarias condiciones de almacenaje hubieran podido producir en la degradación de esos documentos e incluso en la destrucción de tan importantísimo legado. Para evitarlo, ya sabemos todos lo que hace: decide trasladar la documentación a Sanlúcar y acondicionar la tercera planta de este palacio para convertirlo en depósito donde quedará instalado desde el año 60. La duquesa tuvo la certeza desde el primer momento que la trascendencia del patrimonio documental de un archivo de esas características residía sobre todo en su valor como fuente primaria de la historia, porque a través del mismo se conserva, se transmite información de primera mano tanto a las generaciones del momento como a las venideras, y supo que ese matiz de salvaguarda de la memoria llevaría implícita la obligatoriedad de conservarlo y de hacerlo accesible a la consulta pública. Quizás también porque un archivo familiar siempre tiene algo de santuario en el que se adora nuestra propia personalidad, nuestra propia historia y la personalidad, sobre todo, de quienes lo han ido reuniendo. Es, a fin de cuentas, el reconocimiento de la excelencia de un pasado. Pero es muy cierto que no se puede preservar o proteger lo que no se conoce, y que para conocer el patrimonio documental de una institución, de una localidad o de una familia, es necesaria la publicación de un catálogo, de un inventario o de un inventario, requisitos desde luego indispensables para su puesta en valor, su difusión y su protección. Y la duquesa, siempre con la mente puesta en convertir aquel depósito en un centro de investigación histórica, comienza los trabajos de inventario y catalogación de los fondos. No me puedo ni imaginar el extraordinario esfuerzo que tuvo que ser ordenar, inventariar y catalogar una documentación tan voluminosa, desconocida hasta ese momento, y ponerla a disposición de investigadores y estudiosos a través de distintas publicaciones y recopilaciones documentales, proporcionándoles así unos instrumentos de consulta cuya fiabilidad, calidad técnica y, sobre todo, por su volumen, aún hoy nos asombran.
Los inventarios y catálogos redactados por la duquesa siguen estando operativos como herramientas de consulta para el investigador a la hora de realizar cualquier búsqueda documental. Su tenacidad, su infinita paciencia, su perspicacia para valorar las fuentes y seguir las líneas de investigación más prometedoras hacen de esta atrayente figura un fenómeno sin precedentes en el campo de la archivística española. Debemos resaltar que si enjuiciásemos comparativamente su labor considerando los medios técnicos de los que dispuso, eran unos años muy tempranos para la archivística de última generación, todo esto pondría de relieve hasta qué punto es cierto aquello de que donde hay una voluntad al servicio de una inteligencia siempre habrá un camino. Mientras realizaba los trabajos del inventario, supo apreciar el valor de la documentación como testimonio histórico o cultural, tanto desde el punto de vista del contenido como de los elementos formales y materiales que componían el archivo. Conocía muy bien la extraordinaria riqueza de la tipología documental y la rareza de muchos de los documentos que de seguro podrían aportar nuevas perspectivas al mundo de la investigación histórica. Y lo que es más importante, que el verdadero valor de un archivo residirá siempre en su conjunto, en que se mantenga unida esa documentación que se ha ido acumulando durante siglos y que bajo ningún motivo se permita su disgregación. Ese fue el lema que nos transmitió la señora duquesa. Siendo bibliotecaria del Ayuntamiento de Cádiz durante tantos años, he sido testigo directo de cómo bibliotecas y archivos privados se dispersan y se destruyen por diferentes motivos, desidia de las instituciones, de sus herederos, sus propietarios, muchas causas. El patrimonio bibliográfico y documental que se ha perdido en España, unas veces por ignorancia, otras por catástrofes naturales, otras por depredación de aquellos que se han dedicado a salvar, entre comillas, libros y documentos que son patrimonio de todos y que, sin embargo, permanecen escondidos en sus bibliotecas privadas. En un país como el nuestro, donde se ha dilapidado tan alegremente el patrimonio bibliográfico y documental, en donde en los mercadillos de las grandes ciudades españolas se vendían al peso obras irreemplazables, incunables, códices, manuscritos, primeras ediciones, cuyo valor hoy sería incalculable, nosotros reivindicamos aquí y ahora la recuperación de este archivo como un extraordinario acontecimiento cultural. Doña Luisa Álvarez de Toledo y Maura falleció en marzo del 2008, pero ya saben aquello de que nadie muere del todo mientras permanezca vivo su recuerdo, y es evidente que la ciudad de Sanlúcar nunca olvidará a su hija adoptiva. Y qué mejor tributo se puede ofrecer a quien consagró toda su vida a recomponer y preservar la memoria de sus mayores, que anunciar al mundo que su legado ha sobrevivido al paso de los años y que gracias al convenio firmado entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Casa de Medina Sidonia se iniciarán en breve, creo que ya se han iniciado, los trabajos de identificación, descripción y digitalización de los documentos conservados en el Archivo General de la Fundación. Unas tareas que, por cierto, han sido adjudicadas a una de las empresas españolas más prestigiosas y que serán supervisados por cualificados técnicos del Archivo General de Andalucía. Esta primera fase, que contempla la digitalización de unos 500 legajos, es simplemente una pequeña muestra de lo que encierra ese cofre de los tesoros en que se ha convertido este archivo. Siglos y siglos de información sobre España, Andalucía, América, de esta ciudad de Sanlúcar, de cualquier lugar que ustedes imaginen, un ingente patrimonio documental que a través de la red estará abierto a la consulta libre y gratuita de la comunidad científica del mundo entero y de cuantos apasionados de nuestra historia sientan la necesidad de acercarse a nuestro pasado. Gracias a las nuevas normas estandarizadas de descripción archivística, las fichas técnicas que redacten los técnicos, tendrán un nivel de descripción de los documentos superior a las que elaboró la duquesa y permitirán un acceso más completo a su contenido, lo que, por supuesto, incidirá directamente en su protección. Pero yo creo que a doña Luisa le habría encantado saber que los archiveros no tendrán más remedio que comenzar sus trabajos basándose siempre en los instrumentos de descripción que ella redactó con tanto mimo durante tantos años.
Según el convenio firmado, parece que se va a constatar también el estado de conservación de los documentos a fin de proponer futuras medidas, acciones que permitan, en fin, eso que suena siempre en los convenios que se firman y que siempre te preocupa saber si se llegará a producir o no. Desconozco el texto completo, pero me gustaría dejar constancia de algo que considero muy importante. Digitalizar un impreso o un manuscrito no le preserva nada más que del deterioro que su manipulación pueda ocasionarle. Y dada la extraordinaria riqueza documental de este archivo, yo creo que sería necesario, yo diría imprescindible, reclamar una buena política de restauración que asegure la supervivencia de los documentos más degradados, cuya posible destrucción constituiría una pérdida irreparable. Esta empresa, desde luego, es la obra de todos aquellos que se han ocupado del mantenimiento del archivo y de quienes lo han hecho posible, aportando los medios indispensables y necesarios para continuar con valor y decisión la obra de la duquesa. Es lícito felicitar por este logro a la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, doña Lilian Dalman, y alegrarnos, además, porque la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha apostado esta vez por nuestro patrimonio más frágil y más sensible y por la importante inversión económica que va a realizar para difundir la riqueza documental de uno de los archivos más importantes de Andalucía. Pero lo que nunca debemos olvidar que fue el anhelo de una sola persona lo que ha hecho posible que hoy en día ese tesoro documental se incorpore de pleno derecho al acervo cultural de la sociedad internacional, salvándose así del destierro, la desmembración y del olvido. Por todo ello, esta tarde, la Real Academia Provincial de Bellas Artes honra la memoria de doña Luisa Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, con emoción y con respeto. No debo abandonar esta tribuna sin expresar el agradecimiento de esta academia a todas las personas y entidades que con su buen hacer han hecho posible esta jornada. En primer lugar, señor alcalde presidente, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A nuestro querido presidente del Instituto de Academias de Andalucía, don Benito Valdés, siempre pendiente de avalar con su presencia las actividades culturales de las academias andaluzas. A la ilustrísima señora doña Lilian Dalma, presidenta de la Fundación Casa de Medina Sidonia, que aparte de darle las gracias por todas las atenciones que ha tenido con esta academia, quiero aprovechar la ocasión para felicitarla por el éxito de la gestión en torno a la Fundación. Nuestro agradecimiento también más sincero a don Manuel Lobato. Don Manuel, ¿dónde estás? Gracias, sobre todo, porque desde el primer momento otorgó a nuestro proyecto un valor importante. A don Manuel Cabo, que voy a decir, jefe del Gabinete de Protocolo del Ayuntamiento, por su cortesía, su amabilidad y, sobre todo, por haber puesto al servicio de esta academia sus extraordinarias dotes de organización. Al padre Sánchez Romero ya le di las gracias esta mañana y le pedí disculpas por las molestias que le hayamos podido causar. Excelentísimo señor Duque de Medina Sidonia, ha honrado usted con su presencia a esta Real Academia. Gracias por su hospitalidad. Hoy yo creo que aquí, en esta maravillosa ciudad de Sanlúcar, se ha abierto una nueva etapa para la Real Academia. No creo que sea un derrotero fácil, pero contamos con una buena flota, hemos elegido el lugar adecuado para zarpar y hemos trazado una ruta que de seguro nos llevará a buen puerto. Ojalá que los vientos no sean propicios. Gracias a todos por su atención. Pues cedo la palabra a la señora presidenta de la Fundación Medina Sidonia, doña Lilian Dalma. Ilustrísimo señor alcalde, excelentísimo ayuntamiento de Sanlúcar, excelentísima presidenta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes, miembros de la Academia, autoridades, miembros del patronato, querido público. Bueno, tras esas emocionantes palabras, la verdad yo tenía otro discurso, pero ante todo pues siento mucha emoción por sus palabras hacia la figura de Isabel Álvarez de Toledo. Es cierto, gracias a ella hoy
podemos también disfrutar de ese salón, porque ella no solo se ocupó del archivo, sino también del patrimonio material, arquitectónico de esta casa. Y es de ley, es de justicia que siempre que haya un acto aquí se hable de ella, porque ella todavía sigue presente, porque su obra está aquí y seguirá estando siempre. Agradecer a la Academia que hayan elegido la Fundación Casa Medina Sidonia para un acto tan solemne como es la investidura de académico del profesor Fernando Cruz Isidoro. Fernando, responsabilidad y honor, ambos premisas que sé que vas a cumplir a la perfección. Te conozco hace ya muchos años, juntos en el archivo hemos pasado algún buen rato, algún mal trago por no encontrar a Jacques Tupac o a Juan o a nuestro querido Juan Pedro Libadote, que aparte de las obras que hizo en Sanlúcar, hizo esa magnífica galería renacentista que luego ustedes podrán ver. Esos personajes que tú buscas en los legajos y que a veces desde fuera el público piensa que es tan fácil, y a veces, ¿verdad?, dar con un dato lleva días, semanas y a veces hasta meses. Felicitarte porque es un honor para ti, pero también es un honor para la Academia y para Sanlúcar, porque hombres como tú, con tu saber, prestigian a las instituciones. Porque las instituciones, si las rellenamos de vacío, son huecas y vacías. En cambio, si las rellenamos con cultura, con saber, serán potentes y continuarán en el tiempo. La Academia, la Fundación, sufre los mismos embates del siglo XXI. Falta de presupuesto, que eso sí son sudores y graves. Falta de atención a veces de las administraciones, que en nuestro caso tampoco me quiero quejar, porque desde que falta Isabel, gracias a las instituciones, podemos estar hoy aquí. Gracias nuevamente, gracias señor alcalde por siempre apoyarnos, y sobre todo a ustedes, que son los que hacen posible que esta fundación y que el legado de Isabel continúe, porque esa fue su voluntad. Porque como bien dijo, y cito más o menos textual, este archivo no solo es el archivo de una familia, que ya de por sí sería importante, sino ahí está la historia de la sociedad, la economía y la política, y eso es lo que hace grande este archivo, que escapa a lo familiar y que trasciende a lo público y a la sociedad. Buenas noches. Pues bien, para cerrar esta solemne sesión, reiterar nuevamente, como hice en la presentación, mi agradecimiento a la Real Academia, porque hoy ha llenado nuestra ciudad de conocimiento y de investigación con estas magníficas jornadas. También por haber elegido a nuestro querido Fernando para este también reconocimiento más que merecido, y hacerlo aquí, en el Palacio de Medina Sidonia, porque creo que habrá pocos lugares en el mundo donde se recoja ese espíritu de conservación del patrimonio, de la historia, de la cultura y de la defensa de todos ellos. Decía doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo en su ideario de la Fundación que la historia se refleja en la documentación que he procurado conservar en el archivo de esta casa, como quisiera conservar todos los del mundo. Como ahora tenemos la opción y esa buena noticia que desde hace unos días se está digitalizando el archivo, creo que es lo que ella quería, porque el archivo no tiene dueño, el archivo y su conocimiento pertenecen a la humanidad, como así quería Luisa Isabel. También decía ella en esa frase, que siempre me gustó, que el hombre no puede evolucionar positivamente y asumir lo nuevo partiendo del vacío. Lo hemos visto y lo hemos comprobado desde la administración local, desde el ayuntamiento, que hemos partido del vacío del conocimiento de la historia, de esta efeméride que estamos celebrando, el 5º centenario, que nos ha costado más de una década, no solo al ayuntamiento, sino a muchas asociaciones, colectivos, historiadores y personas implicadas en que la sociedad sanluqueña lo haga suyo, lo entienda y lo conozca, pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, y hoy en día no hay ningún colectivo, no solo cultural, sino de cualquier índole en nuestra ciudad,
que no tenga algún tipo de actividad relacionada con el conocimiento del quinto centenario. También nosotros hemos conseguido que las administraciones empiecen a conocerlo, pero compartimos esa necesidad de que en los presupuestos se recojan partidas necesarias para que esta efeméride, que supuso un antes y un después en la concepción del mundo, pues tenga un reflejo real y como se merece en la historia no solo de Sanlúcar, sino de nuestro país. Pero para evitar ese vacío tenemos a personas como Fernando, un gran embajador de la historia de Sanlúcar, de su patrimonio, también colaborando con nosotros en esta investigación sobre el quinto centenario, insignia de oro de la ciudad. Y vemos como has tenido, lo hemos visto, ¿no?, en el currículum, muchísimo reconocimiento, pero creo que hay poco como que tu pueblo te quiera y te respete por todo lo que haces. Nació en Sevilla, pero en Sanlúcar sabe que te queremos como siempre te hemos querido y te seguiremos queriendo. Y decía en ese reconocimiento de la insignia de oro que era por sus múltiples trabajos sobre el patrimonio de Sanlúcar y su empleo en el trabajo de la divulgación y difusión de los valores culturales y sociales de nuestra historia, con una aportación impagable para el mejor conocimiento de Sanlúcar. Lo sigues haciendo, Fernando, y me alegra que cuando cerrabas tu discurso dijeras que esto era el germen de futuras investigaciones, porque eso supone que vamos a seguir conociendo de tu mano gran parte de la historia de nuestra ciudad. Y también aprovecho que la presidenta de la Real Academia decía que se abre una nueva etapa. Pues en esta nueva etapa espero que contéis siempre con nuestra ciudad y desde luego la mano tendida de este alcalde y de este ayuntamiento. Muchas gracias y cerramos la sesión. Como se hace en las Reales Academias. En las Reales Academias. En nombre de Su Majestad el Rey se levanta la sesión.